Hola, muy buenas, espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a Worldwide Hockey, mi canal de YouTube. Soy Santiago Castaño y en este video les voy a estar contando un poco cuál es la idea que tengo para el contenido, cómo lo voy a estructurar y a quién va dirigido principalmente. Creo que son cosas que les van a ayudar a sacarle el mayor provecho posible a lo que vayan viendo. En un primer momento en pantalla les va a estar apareciendo un índice. Tengo en mente hacer una especie de libro virtual o de curso donde va a haber un prólogo inicial, que es eso que generalmente nadie lee y que pocos por ahí pasen a ver, pero realmente les sugiero que lo hagan porque son videos importantes. Después voy a estar cubriendo las técnicas individuales y cuando termine con eso voy a pasar a los conceptos y por último a la táctica colectiva. Estos dos últimos ítems no los escribí todavía porque ya lo primero me va a llevar un buen tiempo, creo. El contenido está dirigido principalmente a entrenadores o entrenadoras que se estén formando, que recién estén empezando. Sé que hoy en día, a diferencia de 15 años atrás cuando empecé yo, hay mucho más material digital a disposición, distintos canales, perfiles en las redes sociales y demás. Pero bueno, mi idea particular por ahí es la de agotar cada técnica individual, escribirla a fondo, plantearles los errores más comunes con los que me encuentro en el campo. Son videos largos, van a tener que por ahí armarse de paciencia y hablo mucho. Por ahí no hay tantas demostraciones y hago la justa si necesaria, pero bueno, es más que nada para eso, para que se sienten, tomen nota por ahí y le dediquen un tiempo a escucharme hablar. Más allá de eso, por ahí a jugadores o jugadoras que recién estén empezando a jugar o que jueguen pero que no hayan visto alguna técnica individual que quieran aprender o reforzar alguna que ya hayan visto que no les salga del todo bien, creo que les puede servir. Pero bueno, estaría bueno llegarle a cualquier apasionado del hockey en última instancia. Un poco la idea es esa, un poco la idea es tener el contenido yo grabado como para mostrarlo en los clubes en los que trabajo. Hoy en día me toca ser coordinador y tengo entrenadores y entrenadoras a mi cargo con los cuales tengo diálogo y les puedo mostrar esto como para que después lo transfieran a la hora de trabajar. Entonces me parece que esos dos motivos son los principales que tengo en mente, pero obviamente si le pueden dar like, suscribirse y compartirlo, me estarían haciendo un gran favor y se los voy a agradecer. Tengo una buena cantidad de videos grabados ya, por ahí el audio no es el mejor, tengan paciencia, estoy tratando de corregir eso porque en el lugar en el que grababa había realmente muchísimo viento y hay algunos que se escuchan con un poco de interferencia, pero bueno, como les digo, ya estoy tratando de arreglarlo. Las últimas dos cosas que me gustaría decirles es, por un lado, que yo considero que la técnica individual, que es lo primero que voy a encarar, es más rígida por ahí que los conceptos y que la táctica colectiva, pero de todas maneras con la evolución que hay hoy en día de la superficie, de los cambios de reglamento, creo que es muy flexible en relación por ahí a lo estricto que se trabaja generalmente sobre la técnica. No son verdades absolutas las que doy, son simplemente experiencias que tengo yo, mis formas de ver las técnicas. Digo técnicas porque es lo primero que voy a estar viendo. No quiero ser el dueño de la verdad ni nada por el estilo, yo les retransmito lo que aprendí, lo que me enseñaron, lo que leí y demás, sujeto a que piensen de otra manera. Obviamente nada es absoluto. No me parece que esté de más aclararlo porque inclusive en algunos videos hay algunos puntos de vista que doy que pueden ser controversiales. Y por último, les comento que mi estilo propio de grabado es sin cortes. La idea es demostrar en crudo lo que hago realmente cuando trabajo, así que a veces adelanto el video para matar algún tiempo muerto, pero van derecho, ¿sí? Así como salen. Obviamente a veces regrabo, pero por ahí hay alguna demostración que no sale del todo bien y la dejo igual. Trato de mostrar lo justo y necesario para que no se haga tan largo el video. Y bueno, le hago todo derecho, sin cortes. Así que espero que les guste, que cualquier sugerencia que tengan me la manden en los comentarios y que pasemos un buen rato juntos. Que sigan bien. Chau, chau.